La sangre en el piso de mármol formaba un charco perfecto. Mi cadera se había roto al impacto, pero eso no era lo peor. Lo peor era el silencio del teléfono después de 5 llamadas sin respuesta. Mis 5 hijos, criados con mi sangre y sudor durante 34 años, me habían dejado morir sola. El dolor me atravesaba como cuchillos cada vez que respiraba. 6 de la mañana. El baño estaba helado. Las baldosas me congelaban la espalda. Había resbalado al salir de la ducha, un movimiento que había hecho 1000 veces antes. Esta vez, algo crujió dentro de mí como una rama seca. «Carlos», susurré al teléfono con voz temblorosa. Buzón de voz. «¿Ana?», intenté después. Nada. «Pedro, María, Sebastián». Cada nombre sonaba más desesperado que el anterior. 5 números marcados. 5 traiciones silenciosas. Las horas pasaron arrastrándose. 7:30, 8, 8:30. El sol entraba por la ventana del baño, pero yo seguía temblando. Mi camisón blanco estaba manchado de sangre y lágrimas. Había criado 5 ingratos que ahora fingían no escuchar mis gritos de auxilio. A las 9 recordé a Robert, el vecino del piso de arriba. 50 años, siempre educado en el ascensor. Nunca habíamos hablado más allá de buenos días y que tenga buen día. Su número estaba en la lista de emergencias del edificio, pegada en mi refrigerador. Marqué con dedos temblorosos. «¿Señora Margaret?» Su voz sonaba preocupada al primer ring. «Robert, me caí. No puedo moverme. Ya bajo». 2 palabras. Más compasión que 34 años de maternidad sacrificada. Sus pasos sonaron en la escalera como tambores de guerra. La puerta principal cedió cuando le grité dónde estaba la llave de repuesto. Sus pisadas se acercaron al baño. Cuando me vio en el piso, su cara se transformó. No había lástima en sus ojos, solo determinación feroz. «No se mueva», me dijo mientras marcaba al 911. «La ambulancia viene en camino». Se quitó la chaqueta y me cubrió con cuidado. Sus manos eran suaves pero firmes cuando verificó mi pulso. Durante 20 minutos me habló de cosas simples: el clima, las noticias, los gatos del edificio. Cualquier cosa para mantenerme despierta y calmada. Los paramédicos llegaron como un huracán de eficiencia. Preguntas rápidas, camilla, oxígeno, inyección para el dolor. Robert subió a la ambulancia sin que nadie se lo pidiera. «Soy su hijo», mintió cuando el doctor preguntó sobre familiares. En el hospital, mientras esperábamos resultados, Robert nunca soltó mi mano. Había venido en pijama y pantuflas, pero se quedó conmigo 4 horas seguidas. Compró café para él y gelatina para mí. Habló con los doctores, preguntó sobre medicamentos, tomó notas en un papel arrugado. «¿Fractura de cadera?», anunció el doctor. «Necesitará cirugía mañana temprano». Robert asintió como si fuera su responsabilidad. Ese hombre apenas conocía mi nombre completo, pero estaba organizando mi vida mejor que mis propios hijos. A las 3 de la tarde, Carlos finalmente devolvió mi llamada. «Mamá, perdón, estaba en una reunión importante». Su voz sonaba irritada, como si yo hubiera interrumpido algo crucial. «¿Qué pasó?» «Me rompí la cadera esta mañana. Estoy hospitalizada». «¿En serio? ¿Cómo te las arreglaste para llegar al hospital?» Miré a Robert, que estaba leyendo un periódico en la silla de al lado. Sus pantuflas azules contrastaban con el piso blanco del hospital. Este extraño había abandonado su día completo por una vecina que no conocía. Mi hijo sonaba molesto porque había perdido 30 segundos de su reunión. «Un amigo me ayudó», respondí. «Ah, qué bueno. Oye, mamá, estoy súper ocupado esta semana, pero tal vez pueda pasar el fin de semana». Colgó antes de que pudiera responder. Robert levantó la vista del periódico.
¿Todo bien? Asentí, pero algo se había roto dentro de mí. No era mi cadera, era algo más profundo, algo que llevaba años agrietándose sin que me diera cuenta. Por primera vez en 68 años, entendí la diferencia entre sangre y familia. Robert se quedó hasta que me dieron la habitación. Ajustó mis almohadas, organizó mis medicinas en la mesita y programó su número en mi teléfono. «Voy a casa por algunas cosas», me dijo. «Regreso en 2 horas con su cena favorita». No le había dicho cuál era mi cena favorita, pero él había prestado atención cuando mencioné que extrañaba la sopa de pollo de mi madre en una conversación casual de ascensor 6 meses atrás. Esa noche, mientras Robert me ayudaba a comer sopa tibia, tomé una decisión que cambiaría todo. Mis hijos habían tenido 34 años para demostrar su amor. Un extraño había necesitado solo una mañana para enseñarme lo que significaba la verdadera familia. Al día siguiente llegaría la cirugía. Después vendría la recuperación lenta y dolorosa. Pero por primera vez en años no me sentía sola. A veces el amor llega disfrazado de vecino en pantuflas azules, dispuesto a mentir a los doctores y sostener tu mano cuando el mundo te abandona. No sabía que esta caída cambiaría más que mi cadera. Cambiaría mi testamento, mi vida y las vidas de 5 hijos que estaban a punto de aprender la lección más cara de sus vidas. La cirugía duró 3 horas. Robert esperó en la sala de familiares como si fuéramos parientes de sangre. Cuando desperté de la anestesia, él estaba ahí con flores del jardín del edificio y una sonrisa tranquila que me calmó más que cualquier medicina. Las enfermeras dicen que todo salió perfecto, me informó mientras ajustaba las cortinas para bloquear el sol molesto de la tarde. Ana llegó esa noche con cara de culpa y excusas preparadas. «Mamá, perdón por no contestar ayer. Mi teléfono estaba en silencioso por la presentación con los japoneses». Se detuvo cuando vio a Robert organizando mis medicinas con la precisión de un farmacéutico. «¿Quién es él?» «Robert, mi vecino, el que me salvó la vida». Ana frunció el ceño como si algo no encajara en su mundo ordenado. Su traje de negocios contrastaba con la ropa simple de Robert, pero él la saludó con cortesía genuina. «Su madre es una mujer muy fuerte», le dijo Robert a Ana, mientras guardaba el periódico que había estado leyéndome. «Apenas se quejó durante toda la cirugía». Ana asintió con incomodidad. Era evidente que este extraño conocía mejor mi condición que ella. Durante los siguientes 20 minutos, Ana habló de su trabajo, sus viajes, sus problemas con el auto. Ni una pregunta sobre mi dolor o mi recuperación. Robert escuchaba en silencio, pero yo notaba cómo observaba cada detalle. Sus ojos inteligentes registraban todo. Cómo Ana revisaba constantemente su teléfono, cómo evitaba tocarme, cómo sus preguntas sonaban ensayadas y vacías. «Bueno, mamá, tengo que irme. Mañana vuelvo a Miami por trabajo». Ana besó mi frente con prisa. «Cualquier cosa me llamas, ¿no así?» Se fue como un huracán de perfume caro y promesas huecas. Robert y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. «¿Todos sus hijos son así?», preguntó finalmente. «Todos», admití con una tristeza que me sorprendió a mí misma. Los siguientes días revelaron un patrón doloroso. Pedro vino el martes con 15 minutos libres entre reuniones. María apareció el jueves con sus 3 hijos gritones, convirtiendo mi habitación en un circo hasta que las enfermeras los echaron. Sebastián mandó flores con una tarjeta firmada por su secretaria. Carlos prometió venir el sábado, pero canceló por un partido de golf importante. Robert venía cada día a las 8 de la mañana y se iba a las 9 de la noche. Traía crucigramas,
libros, música suave en su teléfono viejo. Me contaba historias de su trabajo en la oficina postal, de los paquetes misteriosos y las cartas de amor que manejaba. Sus cuentos simples me entretenían más que todas las conversaciones superficiales de mis hijos juntas. Una tarde, mientras Robert me ayudaba con los ejercicios de rehabilitación, encontré el valor para preguntarle algo que me había estado molestando. ¿Por qué haces esto? No me debes nada. Robert dejó de doblar mi pierna y me miró directo a los ojos. Mi madre murió sola en un hogar de ancianos, dijo con voz tranquila. Sus 4 hijos estábamos demasiado ocupados con nuestras vidas importantes para visitarla. Cuando llegué al funeral, la enfermera me contó que mi madre había preguntado por nosotros todos los días durante 2 años. Se sentó en la silla de plástico azul que había adoptado como suya. Juré que si alguna vez tenía la oportunidad de hacer las cosas diferentes, la tomaría. Usted me está dando esa oportunidad. Esa noche, después de que Robert se fuera, llamé a mi abogado. Necesito hacer algunos cambios en mi testamento, le dije al contestador de Ernesto Villareal, mi abogado de 30 años. Al día siguiente, Ernesto vino al hospital con papeles y expresión seria. Era un hombre de 60 años que había visto todo tipo de dramas familiares, pero cuando le expliqué mi situación, levantó las cejas con sorpresa. ¿Estás segura de esto, Margaret? Es una decisión muy radical. Completamente segura. Quiero dejarle la casa a Robert Mendoza. Mis hijos pueden repartirse las cuentas de banco y mis joyas, pero la casa va para él. Ernesto garabateó notas rápidas en su libreta legal. Va a necesitar testigos para esto, y le sugiero que escriba cartas explicando su decisión. Los hijos siempre pueden impugnar un testamento si creen que hubo manipulación. No hubo manipulación. Solo hubo abandono de un lado y compasión del otro. Esa tarde, cuando Robert llegó con sopa casera y nuevos crucigramas, algo había cambiado en mi perspectiva. No era solo agradecimiento lo que sentía, era reconocimiento. Este hombre había aparecido en mi vida como un regalo tardío, enseñándome que la familia se elige tanto como se hereda. Robert, le dije mientras él organizaba las flores marchitas para hacer espacio a las frescas que había traído. ¿Sí? Cuando salga de aquí, ¿te gustaría cenar conmigo? ¿Puedo cocinar tu platillo favorito? Su sonrisa iluminó toda la habitación. Me encantaría, Margaret, pero yo cocino. Usted se va a enfocar en recuperarse. Esa noche, sola en mi cama de hospital, pensé en las ironías de la vida. Había pasado 34 años criando 5 hijos para que me abandonaran en mi hora más oscura, y había necesitado a un extraño de 50 años para recordarme cómo se siente ser valorada. Mis hijos no sabían que su indiferencia les costaría más que dinero. Les costaría la lección más cara de sus vidas, que el amor verdadero se demuestra en los momentos difíciles, no en las fiestas navideñas obligatorias o las llamadas de cumpleaños rutinarias. Robert no sabía que estaba a punto de heredar más que una casa. Estaba heredando la responsabilidad de demostrar que la bondad todavía existía en el mundo. La rehabilitación fue más dura que la cirugía. Cada paso dolía como si caminara sobre vidrios rotos, pero Robert convirtió mi tortura en aventura. Llegaba cada mañana con historias nuevas y paciencia infinita. Hoy vamos a llegar hasta la ventana, anunciaba como si fuéramos exploradores conquistando montañas. Me sostenía el brazo con firmeza mientras yo arrastraba los pies por el pasillo blanco. Otros pacientes nos miraban con curiosidad. Una pareja de 70 años que se movía como adolescentes enamorados. ¿Es su esposo?, me preguntó una enfermera joven
mientras Robert me ayudaba con los ejercicios de flexión. Algo mejor, respondí. Es mi familia elegida. Robert sonrió, pero no dijo nada. Había aprendido que las explicaciones complicadas confundían a la gente. Era más fácil dejar que asumieran lo que quisieran. Después de 2 semanas, los doctores me dieron de alta con una lista de instrucciones más larga que la Constitución. Robert tomó notas detalladas mientras el doctor explicaba medicamentos, terapia física, señales de alarma. Mis hijos brillaron por su ausencia durante la reunión médica más importante de mi vida. ¿Tiene alguien que la cuide en casa?, preguntó el doctor mirando a Robert. Sí, respondió Robert antes de que yo pudiera hablar. Yo me hago cargo. El viaje en taxi desde el hospital hasta mi apartamento se sintió como regresar de la guerra. Todo se veía diferente, más pequeño, más frágil, más vacío. Robert había limpiado mi casa durante mi ausencia y llenado el refrigerador con comida saludable. ¿Cómo conseguiste la llave?, pregunté mientras él me ayudaba a sentarme en mi sillón favorito. Carlos me la dio cuando le dije que vendría a regar sus plantas. Carlos había entregado mi llave a un extraño sin preguntarme. Típico. Los primeros días en casa fueron una revelación dolorosa. Subir escaleras era imposible. Ducharme sola, peligroso. Cocinar, una fantasía. Robert apareció cada mañana a las 7, como un reloj suizo vestido de bondad. Me ayudaba a bañarme sin hacerme sentir inválida. Cocinaba comidas simples pero deliciosas. Leía conmigo en las tardes, organizaba mis medicinas, checaba mi presión arterial con un aparato que había comprado especialmente para mí. No tienes que hacer todo esto, le decía regularmente. Lo sé, respondía siempre, pero quiero hacerlo. Pedro vino la segunda semana con cara de obligación cumplida. Mamá, te ves mejor, mintió mientras miraba su reloj constantemente. Oye, necesito que firmes unos papeles del seguro. Robert estaba preparando almuerzo en la cocina, pero yo sabía que escuchaba cada palabra. Pedro desplegó documentos complicados llenos de letra pequeña. ¿Qué es esto exactamente?, pregunté. Nada importante, solo rutina del seguro médico. Firma, aquí y aquí. Robert apareció desde la cocina secándose las manos con un trapo. Disculpe, le dijo a Pedro con voz educada pero firme. Creo que Margaret debería revisar esos papeles con su abogado antes de firmar algo. Pedro se puso rojo como tomate maduro. ¿Y usted quién es para opinar sobre los asuntos familiares? Alguien que se preocupa por el bienestar de su madre. La tensión en la sala se podía cortar con cuchillo. Pedro guardó los papeles con movimientos bruscos. Mamá, llámame cuando estés sola, murmuró antes de irse como huracán ofendido. Esa noche, Robert me ayudó a revisar una copia de los papeles que Pedro había dejado accidentalmente en la mesa. Son documentos para transferir poder legal, me explicó después de leer detenidamente. Si hubieras firmado, Pedro podría manejar todas tus finanzas y decisiones médicas. Mi sangre se congeló. Mi propio hijo había intentado aprovecharse de mi vulnerabilidad para robarme mi autonomía. Mientras yo luchaba por caminar de nuevo, él planeaba convertirme en su títere financiera. ¿Crees que los otros también? Probablemente, respondió Robert con tristeza. He visto esto antes. Las crisis médicas despiertan la avaricia familiar. Esa noche llamé de nuevo a Ernesto. Necesito acelerar los cambios en mi testamento, le dije, y quiero agregar algunas salvaguardas legales. Al día siguiente, Ernesto vino con documentos nuevos. Poder legal irrevocable para Robert, testamento revisado, cartas selladas para cada hijo explicando mis decisiones. ¿Está completamente segura?,
preguntó Ernesto una vez más. Miré a Robert, que estaba leyendo en el sillón después de prepararme la cena y organizar mis medicinas nocturnas. Este hombre había reorganizado su vida entera para cuidarme sin pedir nada a cambio. Mis hijos no habían sacrificado ni un almuerzo de trabajo. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Firmé todos los documentos con mano firme. 68 años de vida me habían enseñado a reconocer el amor verdadero cuando finalmente llegaba. Robert no sabía que acababa de convertirse en mi heredero principal. Pensaba que solo era mi amigo y cuidador. La sorpresa que le esperaba era pequeña comparada con la que les esperaba a mis 5 hijos avariciosos. Habían tenido décadas para demostrar su amor. Ahora era muy tarde para fingir que les importaba. El daño estaba hecho y la justicia estaba en camino. María llegó un martes por la tarde con sonrisa falsa e intenciones oscuras. Había esperado hasta que Robert fuera a la farmacia por mis medicamentos. Su timing perfecto no era coincidencia. «Mamá, necesitamos hablar», dijo cerrando la puerta con seguro. Su voz tenía un tono que no había escuchado desde que era adolescente rebelde. Se sentó en el borde del sofá, demasiado cerca, invadiendo mi espacio personal como depredador acechando presa herida. «Pedro me contó sobre el extraño que vive aquí ahora. Eso no está bien, mamá. Es peligroso. Robert es mi amigo. Me cuida». «¿Tu amigo?». María se rió con amargura. «Mamá, despierta. Ese hombre se está aprovechando de ti. Los estafadores buscan viudas vulnerables exactamente como tú». Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero había algo más peligroso en sus ojos. Había venido preparada para esta conversación. Hablé con un geriatra especialista. Continuó sacando folletos coloridos de su bolsa. Dice que después de traumatismos como el tuyo, es común desarrollar confusión mental y mal juicio. Los folletos hablaban de demencia, deterioro cognitivo, vulnerabilidad a manipulación. María había hecho su tarea como abogada despiadada, preparando caso contra cliente indefenso. «No estoy confundida, María». «Por supuesto que no lo crees. Ese es exactamente el problema». Su voz se volvió melosa, condescendiente. «Por eso contraté a una evaluadora psicológica. Viene mañana para hacerte algunas preguntas simples». Mi corazón se aceleró como motor descompuesto. María estaba intentando declararme mentalmente incompetente para anular mis decisiones legales. El plan era perfecto. Madre anciana, caída reciente, dependencia de extraño sospechoso. Cualquier juez mordería el anzuelo. También contacté a un hogar de ancianos muy bonito. Continuó mientras desplegaba fotos de edificio que parecía prisión disfrazada. Atención médica profesional las 24 horas. Será mucho mejor que depender de desconocidos. La puerta se abrió y Robert entró con bolsa de medicamentos. María se tensó como gato preparándose para atacar. «Perfecto timing», dijo con voz venenosa. «Estaba explicándole a mamá por qué su presencia aquí es inapropiada». Robert dejó la bolsa en la mesa sin prisa. Sus movimientos eran calmados, pero yo notaba la alerta en sus ojos. «¿Inapropiada en qué sentido?», preguntó con educación peligrosa. «En el sentido de que está manipulando a una mujer vulnerable para beneficio propio». Robert se sentó en su silla habitual y me miró directamente. «Margaret, ¿te sientes manipulada?». «Para nada», respondí con voz más firme de lo que me sentía. María se levantó como resorte comprimido. «Ve lo que te digo, mamá. Te está controlando incluso ahora. Mira cómo responde por ti». Respondí por mí misma, dije, pero María ya estaba marcando números en su teléfono. «¿Doctor Ramírez? Soy María Vázquez.
necesito acelerar la evaluación de mi madre para mañana temprano. Sí, exactamente como discutimos. Colgó con sonrisa triunfante. La evaluadora viene a las 9 de la mañana. Si pasas la evaluación, perfecto. Si no, se encogió de hombros como si mi destino fuera inevitable. Después de que María se fue, Robert y yo nos quedamos en silencio pesado. El aire se sentía contaminado con amenazas y manipulación. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente. Robert sonrió con tranquilidad que me desconcertó. Vamos a darle exactamente lo que espera, dijo, sacando su teléfono viejo. Pero primero necesito hacer algunas llamadas. Durante las siguientes 2 horas, Robert hizo llamadas misteriosas. Hablaba en voz baja, tomaba notas, asentía como si estuviera coordinando operación militar. ¿Qué planeas?, insistí después de su 5ª llamada. Algo que debí hacer hace semanas, respondió con expresión seria. Investigar un poco sobre tus hijos. Esa noche, Robert me ayudó a practicar para la evaluación psicológica. Repasamos fechas, nombres, direcciones, ejercicios de memoria y lógica. Pero había algo en su preparación que me confundía. Parecía demasiado tranquilo para alguien a punto de perder acceso a la persona que cuidaba. Robert, le dije mientras me ayudaba a acostarme, ¿qué descubriste sobre mis hijos? Sus ojos se endurecieron con conocimiento doloroso. Cosas que van a cambiar todo mañana, respondió. Pero primero necesitas descansar. Mañana va a ser un día muy largo. No pude dormir. En la oscuridad de mi habitación, escuchaba a Robert moviéndose por la sala, organizando papeles, haciendo más llamadas susurradas. Este hombre, que había aparecido como ángel guardián, se había transformado en estratega de guerra. A las 6 de la mañana me despertó con café y sonrisa misteriosa. ¿Lista para el día más importante de tu vida?, preguntó. No sabía que tenía razón de formas que ninguno de nosotros podía imaginar. La evaluación psicológica sería solo el comienzo. Lo que Robert había descubierto sobre mis hijos iba a explotar nuestra pequeña guerra familiar y convertirla en batalla campal. La venganza no siempre llega vestida de drama. A veces llega vestida de verdad, armada con evidencia y preparada para destruir mentiras de décadas. La doctora Elena Vargas llegó puntual a las 9, pero no vino sola. Robert había insistido en que mi abogado estuviera presente por protocolo. Ernesto entró con maletín pesado y expresión de guerra legal. María se puso pálida cuando vio a Ernesto. ¿Por qué está él aquí? Porque cualquier evaluación psicológica que pueda afectar la autonomía legal de mi cliente requiere representación, respondió Ernesto con voz de fiscal acusador. La doctora Vargas era mujer de 50 años, con lentes gruesos y libreta intimidante. Comenzó con preguntas básicas: fecha, lugar, nombres de familiares. Yo respondí cada una perfectamente, mientras Robert organizaba té para todos como anfitrión educado. ¿Puede decirme por qué vive con usted el señor Robert?, preguntó la doctora, con pluma lista para anotar síntomas de demencia. Porque es mi amigo y me cuida después de mi cirugía. ¿Le paga por sus servicios? No, lo hace por bondad. La doctora intercambió miradas con María. Claramente esperaban respuesta diferente. ¿Le ha pedido dinero alguna vez? Jamás. De hecho, él gasta su propio dinero en mi comida y medicinas. Ernesto tomaba notas detalladas. La doctora parecía frustrada porque mis respuestas arruinaban su diagnóstico predeterminado. Después de 40 minutos de preguntas que respondí flawlessly, la doctora cerró su libreta con suspiro derrotado. Su madre está completamente lúcida, le informó a María. No hay evidencia de deterioro cognitivo o vulnerabilidad a manipulación. María se puso roja como bandera de toro.
Eso es imposible. Mire cómo vive, dependiendo completamente de un extraño que la cuida sin beneficio económico, interrumpió Ernesto. Eso se llama amistad, no manipulación. La doctora empacó sus cosas rápidamente, obviamente incómoda con el drama familiar que había presenciado. Enviaré mi reporte oficial mañana, murmuró antes de escapar. Después de que la doctora se fue, María se quedó en mi sala como tormenta sin dirección. Su plan maestro había fracasado completamente. Esto no se queda así, amenazó mientras recogía sus folletos inútiles. Voy a investigar a ese hombre hasta que encuentre algo. ¡Perfecto!, dijo Robert con sonrisa, que me erizó los pelos del brazo, porque yo también he estado investigando. Sacó folder grueso de debajo del sofá. María se congeló como estatua de sal. ¿Investigando qué?, preguntó con voz estrangulada. Robert abrió el folder con ceremonia de mago, revelando truco final. Por ejemplo, las 3 demandas por negligencia médica contra tu consulta legal en los últimos 2 años. Desplegó documentos oficiales. Clientes ancianos que alegaron que les robaste dinero mientras manejabas sus casos de seguro médico. María retrocedió como si Robert hubiera sacado serpiente venenosa. También está el reporte del Colegio de Abogados sobre tu licencia improbatoria por mal manejo de fondos fiduciarios. Robert volteó página con calma teatral. Y esta investigación activa del IRS sobre evasión fiscal en tu firma. Ernesto se acercó para revisar los documentos. Sus cejas subieron como elevadores. ¿De dónde sacaste esto?, susurró María. Internet público, registros del Colegio de Abogados, archivos de la corte. Robert sonrió como tiburón oliendo sangre. Información disponible para cualquiera que sepa dónde buscar. Pero no había terminado. Sacó más papeles del folder maldito. Pedro tampoco está limpio. Su empresa de consultoría está siendo investigada por fraude de contratos gubernamentales. Mostró artículos de periódico que yo nunca había visto. Aparentemente cobró por servicios que nunca prestó. Mi mundo se tambaleó como edificio en terremoto. Mis hijos no eran solo negligentes, eran criminales. Ana tiene problemas con el servicio de inmigración, continuó Robert implacable. 3 clientes deportados porque ella falsificó documentos de asilo. Su licencia de abogada de inmigración está suspendida. María se dejó caer en el sillón como globo desinflado. ¿Cómo? Sebastián perdió su licencia médica temporalmente por recetar oxicodona ilegalmente a pacientes que no la necesitaban. Está en rehabilitación por adicción que desarrolló usando sus propias recetas falsas. El silencio llenó la sala como gas tóxico. Robert cerró el folder con final dramático. Carlos es el único sin problemas legales serios. Solo tiene deudas de juego por $50,000 que está escondiendo de su esposa. Miré a María, que parecía fantasma de sí misma. Por eso querían poder legal, murmuré entendiendo finalmente. Necesitan mi dinero para pagar abogados, multas, deudas. Robert asintió gravemente. 5 hijos en crisis financiera y legal, una madre con casa pagada y ahorros sustanciales. La matemática es obvia. María se levantó, tambaleándose como borracha. «Mamá, yo puedo explicar». «Vete», le dije con voz que no reconocí. Era mi propia voz, pero sonaba como juez dictando sentencia. «Vete de mi casa ahora mismo». «Mamá, por favor». «Vete». María corrió hacia la puerta como animal herido. Antes de irse, se volvió con lágrimas y desesperación. «Esto no se queda así. Voy a luchar por ti, mamá. Ese hombre te está envenenando contra nosotros». La puerta se cerró con golpe, que resonó como disparo.
Robert y Ernesto intercambiaron miradas profesionales. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté con voz quebrada. Robert se sentó a mi lado y tomó mi mano temblorosa. «Ahora nos preparamos para la guerra total», dijo con calma que me asustó. «Porque tus hijos van a intentar todo para conseguir tu dinero, y yo voy a asegurarme de que no lo logren». Por primera vez desde mi caída, tenía miedo. No de mis lesiones o mi edad. Tenía miedo de descubrir qué más habían hecho mis hijos en sus vidas desesperadas. Y tenía miedo de lo que Robert estaba dispuesto a hacer para protegerme. La guerra acababa de comenzar y yo era el premio que todos querían ganar. El contraataque llegó 3 días después como tormenta coordinada. Pedro y Carlos aparecieron juntos a las 7 de la mañana, antes de que Robert bajara de su apartamento. Habían cronometrado su visita para atraparme sola y vulnerable. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Pedro, bloqueando la puerta para que no pudiera cerrarla. Carlos entró detrás de él con expresión de funeral. María nos contó todo. Se instalaron en mi sala como ocupación militar. Pedro desplegó nuevos documentos legales mientras Carlos revisaba mi casa con ojos de tasador. «Contratamos a un investigador privado para revisar a tu novio», anunció Pedro con sonrisa cruel. «Y encontramos cosas muy interesantes». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Robert no es mi novio, es mi cuidador. «Tu cuidador que te está manipulando para robarte la herencia», corrigió Carlos mientras abría cajones sin permiso. «¿Sabías que tiene antecedentes penales?». El mundo se detuvo. Pedro sacó folder rojo con papeles oficiales. Robert Mendoza, arrestado en 1995 por fraude de seguros, convenció a una viuda de 70 años para que cambiara su testamento. Le robó $120.000. Las palabras me golpearon como martillazos. Carlos continuó registrando mi casa mientras Pedro mostraba fotografías de mugshots policiales. Cumplió 3 años en prisión. Salió en 1998 y desapareció del radar hasta que apareció aquí, viviendo encima de ti como araña esperando el momento perfecto. Mis piernas temblaron. Me senté pesadamente en el sillón, sintiendo como si el suelo se abriera bajo mis pies. «También descubrimos que no es empleado postal», continuó Pedro implacable. «Fue despedido hace 6 meses por robar correspondencia. Ha estado viviendo de ahorros mientras planea su próximo golpe». Carlos regresó de mi habitación con sonrisa triunfante. «Encontré esto escondido en su cómoda», dijo, mostrando copia de mi testamento nuevo. «Ya te hizo cambiar todo a su favor». Pedro leyó el documento con voz dramática. «Casa, cuentas bancarias, inversiones. Todo para Robert Mendoza, un convicto que conoces desde hace 2 meses». Lágrimas traicioneras comenzaron a rodar por mis mejillas. Había sido tan estúpida, tan desesperada por sentirme querida, que había caído en trampa perfecta. «El investigador también encontró esto», dijo Carlos, mostrando fotos borrosas de Robert en diferentes ciudades. «Ha hecho esto antes. Phoenix, Denver, San Antonio. Siempre el mismo patrón. Mujeres mayores, accidentes convenientes, testamentos cambiados». Pedro se acercó y se arrodilló frente a mí como hijo arrepentido. «Mamá, sé que hemos sido negligentes, sé que no te prestamos la atención que merecías, pero nunca intentamos robarte, nunca te mentimos sobre quiénes éramos». Carlos se sentó en mi otro lado. «Podemos olvidar todo esto si cambias el testamento de vuelta. Sin preguntas, sin reproches. Solo queremos protegerte de este criminal». Sonaba tan convincente. La evidencia parecía irrefutable. Robert había aparecido en mi vida en el momento más conveniente, había ganado mi confianza
con precisión quirúrgica, había manipulado cada situación a su favor. ¿Dónde está ahora?, preguntó Pedro mirando hacia arriba. Probablemente planeando su siguiente movimiento, murmuró Carlos. ¿Estos tipos son profesionales? En ese momento, escuché pasos en la escalera. Robert bajaba para su visita matutina habitual. Pedro y Carlos intercambiaron miradas de cazadores acechando presa. «Perfecto», susurró Pedro. «Confrontémoslo directamente». La llave giró en la cerradura. Robert entró con su sonrisa usual y bolsa de desayuno, pero se detuvo inmediatamente al ver la escena. Sus ojos registraron mi cara llorosa, los documentos esparcidos, la presencia amenazante de mis 2 hijos. «Buenos días», dijo con voz cuidadosamente neutral. Pedro se levantó como fiscal en juicio final. «Buenos días, Robert», o debería decir «convicto 4-7-21». Robert no se movió, pero algo cambió en su expresión. La máscara de bondad se deslizó ligeramente, revelando algo más duro debajo. «¿De qué hablan?». Carlos se unió a su hermano. «Hablamos de Phoenix, Arizona, 1995, de Elena Martínez, la viuda que estafaste, de los 3 años que pasaste en prisión estatal». Robert dejó la bolsa de desayuno lentamente en la mesa. Sus movimientos eran controlados, pero yo podía ver tensión en sus hombros. «Eso fue hace 30 años», dijo finalmente. «¿Admites que eres un estafador?», gritó Pedro victorioso. Robert me miró directamente. En sus ojos vi algo que no había visto antes: vulnerabilidad real, dolor antiguo y algo que se parecía peligrosamente a la derrota. «Margaret», dijo con voz quebrada, «¿puedo explicar todo?». Pero la evidencia era abrumadora. Los documentos, las fotos, los antecedentes, todo encajaba perfectamente. Había sido engañada por un maestro de la manipulación que había convertido mi gratitud en arma contra mí. «Creo que ya explicaste suficiente», susurré, sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón. Robert asintió lentamente, como hombre aceptando sentencia de muerte. «Entiendo», murmuró. «Recogeré mis cosas y me iré». Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, Pedro y Carlos sonreían como hienas sobre carroña fresca. «Ahora llamemos al abogado», dijo Pedro sacando su teléfono, «y cambiemos ese testamento antes de que ese criminal regrese con refuerzos». Pero algo en mi pecho se sentía horriblemente mal, como si hubiera cometido el error más grande de mi vida. 30 minutos después, cuando Robert bajaba con una maleta pequeña y expresión derrotada, algo dentro de mí se rebeló contra todo lo que había escuchado. Sus movimientos eran los de un hombre roto, no los de un criminal huyendo con plan frustrado. «Espera», le dije antes de que llegara a la puerta. Pedro me agarró del brazo. «Mamá, no te manipule más». Pero había algo en los ojos de Robert que no encajaba con la historia de mis hijos. Dolor genuino, vergüenza real, no la actuación calculada de un estafador profesional. «Quiero escuchar tu versión», anuncié con voz más firme de lo que me sentía. Robert se detuvo con mano en la manija de la puerta. «¿Para qué? Ya decidiste creerles». Decidí escuchar toda la verdad antes de juzgar. Pedro y Carlos protestaron simultáneamente, pero los silencié con mirada que habían aprendido a temer desde niños. Robert dejó su maleta y se sentó en el borde del sillón, como hombre preparándose para confesar crímenes de guerra. «Sí, fui a prisión», comenzó con voz ronca. «Pero no fue como ellos dicen». Respiró profundamente antes de continuar. Elena Martínez era mi jefa en la oficina postal. Viuda, sin hijos, muy sola. Me pidió ayuda con sus finanzas porque confiaba en mí. Yo tenía 25 años. Era estúpido y arrogante. Pedro se burló. Aquí viene la historia triste.
«Cállate», le ordené con autoridad que no había usado en años. Robert continuó sin mirarme a los ojos. Elena me nombró albacea de su testamento. Cuando murió, su hermano apareció de la nada reclamando que yo había manipulado a Elena para robar su herencia. No pude probar mi inocencia porque Elena había destruido todas las cartas de su hermano donde la amenazaba por dinero. Carlos se rió con crueldad. ¿En serio vamos a creer esa historia? Pero yo estaba escuchando algo en la voz de Robert que mis hijos no detectaban. La cadencia específica de verdad dolorosa. ¿Qué pasó después?, pregunté. El hermano tenía mejores abogados. Yo era empleado postal joven sin recursos. Me declararon culpable de influencia indebida. 3 años en prisión por cuidar a una mujer que me consideraba familia. Se limpió lágrima que se había escapado. Cuando salí, nadie me contrataría. Mi reputación estaba destruida. Elena había muerto creyendo que yo la cuidaría después de su muerte, y en lugar de eso, terminé en prisión por amarla demasiado. El silencio llenó la habitación como niebla espesa. ¿Por qué nunca me contaste esto?, pregunté. Robert finalmente me miró. Porque sabía que pasaría exactamente esto, que mis errores del pasado destruirían cualquier relación presente. Elena me enseñó que algunas historias es mejor mantenerlas enterradas. Pedro se levantó con impaciencia. Mamá, es obvio que está mintiendo. ¿No ves cómo te manipula emocionalmente? Pero algo más profundo estaba ocurriendo en mi mente. Los detalles de la historia de Robert tenían textura de verdad vivida, no pulimiento de mentira ensayada. ¿Qué hay de las otras ciudades?, preguntó Carlos. ¿Phoenix, Denver, San Antonio? Robert suspiró como hombre cansado de cargar secretos. Después de prisión, intenté empezar de nuevo en diferentes lugares, pero mi récord criminal me seguía. No podía mantener trabajos, no podía hacer amigos. Me mudaba cada vez que alguien descubría mi pasado. ¿Y aquí? Aquí nadie preguntó. El trabajo postal me dio segunda oportunidad. Pensé que finalmente podría vivir en paz. Me miró con tristeza infinita. Hasta que te conocí y recordé por qué vale la pena cuidar a las personas, incluso cuando duele. Carlos sacó su teléfono. Llamaré a la policía. Este criminal no debería estar cerca de personas vulnerables. ¡No!, grité con fuerza que sorprendió a todos, incluyéndome a mí. No van a llamar a nadie hasta que termine de hablar. Me acerqué a Robert, que parecía estatua de tristeza. Una pregunta directa. ¿Alguna vez me mentiste sobre tus sentimientos hacia mí? Robert me miró con ojos vidriosos. Nunca. Cuidarte ha sido el privilegio más grande de mi vida. Eres la familia que elegí después de años de soledad. ¿Sabías sobre mi testamento? Lo sospeché cuando el abogado vino, pero nunca te pedí nada. Si me dejas algo cuando mueras, lo donaré todo a caridad. Lo único que quiero es cuidarte mientras estés viva. Pedro explotó. Por supuesto que dice eso ahora que lo descubrimos. Pero yo había tomado mi decisión. 30 años de instinto maternal me gritaban que Robert decía la verdad. Había algo en su dolor que era demasiado real para ser actuación. Quiero ver la evidencia que trajeron, demandé. Pedro y Carlos intercambiaron miradas nerviosas. Mamá, ya la viste. Quiero ver los archivos originales, los reportes completos, todo. Carlos vaciló. El investigador nos cobró por resumen. Los archivos completos costarían más. ¿Cuánto más? $5.000. Mi sospecha se cristalizó en certeza fría. Gastaron $5.000 investigando a Robert, pero no pueden gastar 30 minutos visitándome en el hospital. Pedro se puso rojo. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? Rugí con furia de décadas acumuladas. Gastan más dinero tratando de arruinar al único hombre
que me ha cuidado que en toda mi vida de cuidados médicos. La verdad brilló como relámpago, iluminando paisaje nocturno. Mis hijos habían contratado investigador para confirmar sus sospechas, no para descubrir verdad. Habían querido encontrar suciedad sobre Robert y habían encontrado exactamente lo que pagaron por encontrar. ¿Fuera?, les ordené con voz de reina destronada, reclamando su reino. Mamá, fuera de mi casa ahora mismo. Pedro y Carlos salieron como perros regañados, llevándose sus mentiras cuidadosamente construidas y dejando atrás solo dolor y culpa. Robert seguía sentado con maleta a sus pies, como hombre esperando veredicto final. ¿Te vas a quedar?, le pregunté. Su sonrisa fue como sol saliendo después de tormenta devastadora. Para siempre, si me dejas. Esa noche, mientras Robert me ayudaba con mis medicinas nocturnas, entendí algo fundamental sobre el amor y la confianza. Mis hijos habían gastado más energía tratando de destruir mi felicidad que construyendo la suya propia. Robert había gastado meses construyendo mi felicidad sin esperar nada a cambio. La elección era obvia. La familia verdadera no viene con certificados de nacimiento. Viene con acciones consistentes y amor incondicional. Mis hijos acababan de perder más que una herencia. Habían perdido a su madre. 6 meses después, mi casa se había transformado en santuario de paz que nunca pensé posible. Robert había convertido el sótano en taller donde reparaba relojes antiguos, mientras yo recuperaba fuerzas suficientes para cuidar mi jardín de hortensias azules otra vez. Las hortensias habían florecido espectacularmente esa primavera. Robert decía que era porque finalmente tenían jardinera feliz cuidándolas. Yo sabía que era porque tenían jardinera que ya no vivía con corazón roto. ¿Cómo te sientes hoy?, me preguntó Robert una mañana de sábado mientras preparaba mi café exactamente como me gustaba. 2 cucharadas de azúcar, chorrito de leche, revuelto en sentido contrario a las manecillas del reloj. Como si hubiera vivido 70 años para llegar a estos últimos 6 meses, respondí honestamente. Robert sonrió mientras organizaba mis vitaminas en pequeños compartimientos marcados con días de la semana. Sus manos habían sanado tanto como las mías durante nuestra convivencia. El timbre sonó a las 10 de la mañana. Carlos estaba parado en mi puerta con expresión de funeral y traje negro que usaba para ocasiones serias. «Hola, mamá», dijo con voz cuidadosamente neutral. «Carlos». «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Lo dejé entrar, pero mantuve distancia física y emocional. Robert apareció desde la cocina, secándose las manos con trapo de cocina. «Robert», saludó Carlos con cortesía forzada. «Carlos», respondió Robert con educación profesional. Carlos se sentó en el borde del sillón como vendedor nervioso. «Mamá, vengo a disculparme. Todos venimos a disculparnos». Miro hacia la ventana, donde Pedro, María, Ana y Sebastián esperaban en el auto como niños castigados esperando perdón. Nos portamos horriblemente. Fuimos egoístas, negligentes y cruel contigo cuando más nos necesitabas. Sus palabras sonaban ensayadas, pero había lágrimas reales en sus ojos. Hemos estado en terapia familiar durante 3 meses. La terapeuta nos ayudó a entender cuánto daño te causamos. Robert se quedó en la cocina, dándonos privacidad, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. «¿Qué quieren?», pregunté directamente. Carlos suspiró profundamente. «Una oportunidad de conocerte de nuevo, de ser los hijos que merecías desde el principio». Se inclinó hacia adelante con desesperación genuina. «Sé que no tenemos derecho a pedirte nada.
Sé que Robert te cuida mejor que nosotros jamás lo hicimos, pero eres nuestra madre y te amamos, aunque seamos pésimos demostrándolo. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. María cerró su práctica legal y está trabajando como voluntaria en hogar de ancianos. Pedro devolvió todo el dinero que robó y está pagando multas trabajando como contador para organizaciones sin fines de lucro. Ana perdió su licencia, pero está ayudando a inmigrantes gratis mientras estudia para recuperarla. Hizo pausa para limpiar su nariz. Sebastián terminó rehabilitación y está trabajando en clínica gratuita. Yo confesé mis deudas a mi esposa y vendimos la casa para pagarlas. Estamos empezando de cero. Miré por la ventana, donde mis otros 4 hijos esperaban en silencio. Se veían menores, más vulnerables, como si los últimos 6 meses los hubieran obligado a confrontar realidades que habían evitado durante años. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque casi perderte nos enseñó que el dinero no significa nada si no tienes familia que lo comparta contigo. Porque descubrimos que preferimos ser pobres con madre que ricos sin ella. Robert apareció desde la cocina con bandeja de té para 3 personas. Sus movimientos eran deliberadamente lentos, dándonos tiempo para procesar emociones complicadas. ¿Qué esperan de mí?, continué. Carlos miró a Robert con respeto que no había mostrado antes. Solo oportunidad de visitarte regularmente, de conocer a Robert como persona en lugar de verlo como amenaza, de aprender de él cómo cuidarte apropiadamente. Robert sirvió té en silencio, pero yo notaba que escuchaba cada palabra cuidadosamente. ¿También queremos? Carlos vaciló, como si las siguientes palabras fueran las más difíciles. También queremos que sepas que respetamos tu decisión sobre el testamento. Si decides dejarle todo a Robert, lo entendemos, se lo ha ganado. Esa confesión me golpeó como puño en el estómago. Mis hijos finalmente habían aprendido que amor no se hereda automáticamente. Se gana día a día, acción por acción. Miré a Robert, quien me observaba con expresión neutral. No presión, no manipulación, solo apoyo silencioso para cualquier decisión que tomara. Pueden empezar visitándome una vez por semana. Decidí finalmente. Los domingos por la tarde, 2 horas máximo. Carlos asintió eagerly. ¿Todos juntos? Uno a la vez, por un mes. Si demuestran que realmente han cambiado, podremos hablar de visitas familiares. ¿Y Robert? Miré al hombre que había reorganizado su vida entera para cuidarme. Robert es parte de mi familia ahora. Si quieren relación conmigo, tendrán que aceptarlo y respetarlo. Carlos se levantó con sonrisa temblorosa. Entendido. ¿Puedo abrazarte? Le permití abrazo breve y cuidadoso. Su cuerpo temblaba con emociones que no había expresado en años. Después de que Carlos se fue, Robert y yo nos sentamos en silencio en el jardín trasero, observando las hortensias azules balancearse en brisa tibia. ¿Crees que realmente han cambiado?, pregunté. Robert consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que perderte los asustó lo suficiente para intentar cambiar. Si el cambio es permanente, eso lo descubriremos con tiempo. ¿Te molesta que les haya dado otra oportunidad? Robert tomó mi mano con ternura que me derretía cada vez. Margaret, tus hijos fueron tus hijos durante décadas antes de que yo apareciera. Si hay posibilidad de sanación, mereces explorarla. Yo no voy a ninguna parte. Esa noche, mientras Robert me ayudaba a prepararme para dormir, reflexioné sobre las ironías de la vida. Había necesitado casi perder a mis hijos para que aprendieran a valorarme. Había necesitado romperme la cadera para encontrar amor verdadero.
había necesitado a un extraño para descubrir qué significaba familia real. Robert, le dije mientras él organizaba mis medicinas nocturnas. ¿Sí? Sin importar lo que pase con mis hijos, quiero que sepas que estos han sido los mejores 6 meses de mi vida. Su sonrisa iluminó toda la habitación. Los míos también, Margaret. Los míos también. 2 años después, cuando el cáncer finalmente me venció, Robert estaba sosteniendo mi mano derecha mientras Carlos sostenía mi izquierda. Mis 5 hijos habían regresado lentamente a mi vida, pero Robert siguió siendo mi compañero más cercano hasta el final. Dejé la casa a Robert como siempre había planeado, pero también dejé cartas para cada hijo, no con reproches, sino con lecciones sobre amor, sacrificio y segunda oportunidades. Robert convirtió mi casa en refugio para ancianos solos. Los domingos, mis hijos vienen a cuidar el jardín de hortensias azules y a contar historias sobre la mujer que les enseñó que familia no es lo que naces con, sino lo que construyes con amor paciente y consistente. Las hortensias siguen floreciendo cada primavera, recordando a todos que belleza verdadera viene después de las tormentas más duras.